Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 28 de septiembre, sábado de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, sábado, continuamos leyendo el libro del Eclesiastés o libro de Coelet, capítulo 11, versículo 9 hasta el capítulo 12, versículo 8. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta, y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los olientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios. Hoy día las palabras que leemos en el libro del Eclesiastés nos hablan sobre esa alegría propia de la juventud, pero inmediatamente después de decirnos que es necesario aprovecharla y vivir esa alegría de la juventud y vivir el bienestar de la juventud, es importantísimo aprender la responsabilidad de nuestros actos. ¿Por qué? Porque de todo vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y ese dar cuenta a Dios, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la reflexión de saber que en nuestra vida los más grandes tormentos, los más grandes sufrimientos, las más grandes amarguras que lleva el corazón no se producen por las cosas que no dependen de nosotros, porque esas las enfrentamos. Las amarguras más grandes del corazón vienen por las malas decisiones que hemos tomado. Y normalmente esas malas decisiones, ¿cuándo se toman? En la juventud. Y entonces, sí, nos llama a vivir la alegría de la juventud, pero nos recuerda inmediatamente el libro del Eclesiastés que esa juventud es pasajera y que la responsabilidad de nuestros actos va a tener que llegar. ¿Cómo nos lo presenta el libro del Eclesiastés? En primer lugar, alégrate. Alégrate, joven, durante tu juventud. La juventud efectivamente es un momento de alegría. Oye, qué terrible es ver cuánta ansiedad, cuánta depresión llena a los jóvenes. Y no solo a los jóvenes,
sino también a los niños. Es verdad que en los últimos años los jóvenes, los niños se tuvieron que enfrentar a condiciones sumamente duras. Tuvieron años, 2 años de un encierro tremendo por la pandemia. Pero no nos enfrentamos a una situación que está basada solamente en eso, sino en dónde se está poniendo la esperanza, que es lo que anhela el corazón. Y resulta que lo que anhela el corazón de los jóvenes y de los niños son cosas insignificantes en esta vida, cosas que nunca van a llenar el corazón. Y entonces nos recuerda algo que es muy sencillo: la juventud hay que vivirla con alegría y hay que permitir a los jóvenes vivir esa alegría. ¿Qué amargura es la de escuchar a una persona mayor que no goza con la alegría de los jóvenes, que no la disfruta además? No, alégrate, joven, durante tu juventud, disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón. La juventud tiene efectivamente ese deseo ardiente de poder conquistar metas, de poder establecerse efectivamente esos deseos que el corazón quiere alcanzar. Pero ¿cuál debe ser ello? ¿Cuál debe ser ese deleite? Ahí es donde está el problema. Si a la juventud la llenamos simplemente de aspiraciones huecas, de aspiraciones vacías, bueno, resulta que no pasará mucho tiempo en que ese vacío se manifieste. Y por eso el libro del Eclesiastés dice: no te olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Es decir, de toda esa alegría que debes vivir. Esto nos lleva a una reflexión todavía más profunda, porque no es una reflexión simplemente dirigida a los jóvenes. Los adultos, los mayores, tenemos que ver el derecho que tiene la juventud de vivir esa alegría. Qué terrible es cuando no procuramos las condiciones para que los niños vivan esa alegría. Qué terrible es cuando, por culpa de los adultos, los niños tienen que pasar tantas tristezas y tantas amarguras. No creo que existan delitos más groseros que esos cometidos contra los niños. Arrebatarle, quitarle la alegría a los niños, eso es uno de los pecados más graves que hay, porque le estamos quitando lo que debería ser el esplendor de su alegría. ¿Y dónde empieza eso? Bueno, empieza en aquello que la gente no quiere mirar. ¿Cuánta alegría se le quita a los niños y a los jóvenes con el desamor de sus padres, con la separación de los hogares? No, los niños entenderán porque los niños no entienden por qué su papá no ama a su mamá. Los jóvenes tampoco lo entienden. No hay forma de entender por qué mi padre no ama a mi mamá, por qué mi mamá no ama a mi papá. Podemos mentirnos y engañarnos todo lo que querramos, pero no hay manera de que lo entiendan. Y por eso el hueco y el vacío es tan grande ante ese desamor. A los jóvenes se les dice: aleja de tu corazón la tristeza. Es decir, que vive con esfuerzo la alegría. La alegría no tiene que ser entonces simplemente superficial, la alegría tiene que ser trabajada, tiene que ser buscada. Y por eso recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Y entonces viene lo más importante: acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes. ¿Cuántas historias de personas que han desperdiciado su juventud y de repente abren los ojos y dicen: ¿pero qué hice con mi vida? Es la historia más repetida que hay. Es la historia más repetida que hay. Pero si nosotros sabemos buscar al Creador en la juventud, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener efectivamente decisiones que nos van a mantener en la alegría cuando pasan los años. Porque el libro del Eclesiastés empieza a decir: oye, acuérdate
de que tienes que tener presente a Dios antes de que vengan los días amargos. ¿Está diciendo acaso el libro del Eclesiastés que siempre llegará la amargura antes de que se te echen los años y digas ya no hallo gusto en nada? Antes de que se nuble la luz del sol y viene toda una manera bastante depresiva de expresar la vida. ¿Este es el camino necesario para el hombre? No, de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Porque cuando en la juventud hemos puesto a Dios en primer lugar, podemos perfectamente mantener esa alegría a lo largo de toda nuestra vida. No va a ser exclusiva para la juventud. Si yo he tomado las decisiones correctas, bueno, esa alegría se va a mantener. La tristeza llega en cambio en esas malas decisiones, de las cuales tengo que salir justamente reconociéndolas, justamente dándome cuenta, bueno, es culpa mía. Mira, muchas personas que se acercan a mí con historias muy tristes, muy tristes, y donde han sufrido mucho, en gran parte por culpa de otro, de otra persona. Yo trato de ayudarlos a no enfocarse tanto en la culpa del otro, sino enfocarse en mi propia culpa. ¿A qué me refiero? Una persona que se casó con otra que fue un mal matrimonio, que no supo cumplir su misión de esposo o de esposa, que hizo sufrir mucho, que hizo mucho daño. Y efectivamente es fácil ver el mal que se hizo, pero muchas veces yo tengo que preguntar, oye, ¿y esta persona no dio signos de esto? Y comienzo a hacer algunas preguntas. Sí, era así. Bueno, ¿y por qué decidiste casarte con él? ¿Por qué decidiste casarte con ella? Es que no pensé. Bueno, entonces asumamos nuestra culpa. Asumamos que sí, el otro hizo muchísimo mal, pero yo no tengo que hacerme cargo de lo que hizo el otro. Yo tengo que hacerme cargo de lo que hice yo. Yo no tomé una buena decisión. ¿Y por qué no tomé una buena decisión? Posiblemente, y lo más seguro, es porque en mi juventud no pensé en Dios. Es decir, no puse a Dios en primer lugar y no asumí la responsabilidad de mis acciones. Cuando yo hablo con los jóvenes, siempre les digo, oye, vive tu vida y está en tus manos, pero recuerda, hoy estás decidiendo cuál va a ser tu vida mañana. Hoy lo estás decidiendo. Entonces, asume desde ya la responsabilidad. Las decisiones que yo tomo hoy no van a tener una repercusión inmediata, porque como leíamos ayer, todo tiene su tiempo, pero las repercusiones de las decisiones que tomo hoy las voy a ver mañana. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Hoy leemos en el Evangelio de San Lucas el segundo anuncio de la pasión. El primer anuncio lo hemos leído el día de ayer después de la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Pedro contesta: tú eres el Mesías. Les prohíbe decirlo y ahí les explica cómo va a salvar, cómo se va a realizar ese mesianismo, y hace el primer anuncio de la pasión. Después ocurren más cosas en el Evangelio. La más importante es que se produce la transfiguración. Esto no lo hemos leído, sino que hemos saltado inmediatamente al segundo anuncio de la pasión. ¿Cómo se nos presenta este segundo anuncio de la pasión? Fíjate bien el contexto.
como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía. Este es el contexto en el cual se nos presenta este segundo anuncio de la pasión. ¡Ah! Mira todo lo que hace, mira todo lo que hace, es que es increíble, es que es maravilloso. Atentos, les dice a sus discípulos, porque ustedes, escuchando a la gente, creen que esto va a seguir así. Que todos van a hablar bien de mí, que todos me van a admirar, que todos me van a tratar bien, que me van a abrir las puertas, que van a querer que yo los gobierne, que van a ponerse de mi lado para una especie de revolución. Esto no es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir todo el contrario. Y entonces les dice, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Y viene el segundo anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué significa? Lo que ya les había dicho, cómo efectivamente iba a ser entregado, iba a morir e iba a resucitar el tercer día. Qué bonito es darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está haciendo es poniendo las expectativas de los discípulos en su respectivo lugar. Hemos hablado de la alegría de la juventud y de la posible tristeza a la que llevan las malas decisiones tomadas en la juventud ya cuando llega la adultez y la vejez. ¿Por qué surge muchas veces esa amargura? Por las falsas expectativas, las expectativas mal puestas en mi existencia. Si yo de joven he puesto en mi vida unas expectativas deslumbrantes, unas expectativas poco realistas, bueno, resulta que fácilmente me puedo topar con una realidad que no era la que yo esperaba, que las cosas no han sido de acuerdo a mi expectativa. Hoy en día se usa mucho esto de la expectativa versus la realidad para hacer comedia. La expectativa versus la realidad. Bueno, la expectativa va a ser alejada de la realidad si mi expectativa es falsa. Pero si mi expectativa es correcta, si mi expectativa no es una locura, entonces no va a haber lugar a la amargura. Porque al final del día, la amargura, ¿dónde se clava en nuestro corazón? Se clava en el espacio que hay entre la expectativa y la realidad. Mientras más alejadas son, mientras la expectativa más se aleja de la realidad, entonces más grande se vuelve la amargura. Mientras la expectativa más cerca está de la realidad, entonces no hay amargura, no hay espacio para la amargura. Si yo espero lo que Dios no me ha prometido, bueno, resulta que me lleno de amargura porque Dios no me ha dado lo que yo esperaba, pero nunca te lo prometió. Como le pasa a tantas personas que andan esperando lo que Dios jamás de los jamases les prometió. Y en cambio no han puesto su expectativa en lo que sí les prometió. Bueno, los discípulos tienen mal establecida su expectativa y por eso es que Jesús les dice con claridad, atentos. Pero qué terrible eso lo que sucede después del segundo aviso de la pasión. Pero ellos no entendieron estas palabras. ¿Y por qué no las entendieron? Y San Lucas nos contesta, porque un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. ¿Cuál es este velo? Bueno, el velo se nos revela inmediatamente y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Ahí está el velo. El miedo es un velo tremendo. El miedo es un velo que efectivamente nubla la razón y por eso los miedos tienen que ser tan combatidos por cada uno de nosotros. Las vergüenzas, los miedos tienen que ser combatidos. Cuando yo estoy lleno de miedos, ¿qué estoy permitiendo? Estoy permitiendo efectivamente que mi imaginación llene las expectativas.
Efectivamente, entonces me paso imaginando cosas que pueden suceder y que no han sucedido y que posiblemente nunca sucedan. Y entonces estoy lleno de miedos que no me permiten entender las cosas, aun cuando sean las más sencillas. Por eso qué bonito es elevar nuestra oración y decirle al Señor, Señor, que yo vea, que mi corazón, que mi intelecto, que mi mente no esté tapado con ese velo para poder entender tus palabras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.